la gloria de tu poder, la gloria de tu amor, Señor. En este día, Señor, nos gozamos de que tenemos un Dios vivo, real. Gracias, Señor, porque te levantaste de la tumba, Señor, venciendo la muerte en gloria y en majestad, Señor. Gracias te damos en este día por permitirnos estar aquí, Señor. Que tu presencia sea sobreabundante en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Hoy rogamos que nuestras lámparas puedan tener aceite, Señor, hasta que tú regreses, Señor. Que nuestras lámparas estén encendidas, velando, hasta que tú regreses, Señor. Que podamos estar atentos, entregando nuestras vidas a ti y sirviéndote con amor, Señor. Te amamos y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Damos gloria al Señor. Queridos hermanos, sean bienvenidos, por favor tomen asiento. También saludo a las personas que están desde casa, el Señor les bendiga. Vamos entonces a tener nuestro tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Qué tal la semana? ¿Bien? ¿Regular? ¿Mala? Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, para mí es un motivo de alegría poder reunirnos de nuevo como familia en el Señor que somos, como iglesia. Y bueno, quiero pedirle que por favor vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 y vamos a estar hoy meditando en estos versos que vamos a leer en esta mañana. Lucas 23, vamos a leer desde el verso 32 hasta el 43. Lucas 23, 32 al 43. Vamos a buscarlo, por favor, en nuestras Biblias y vamos a escudriñar la palabra de Dios y que sea el Señor hablándonos a través de su palabra, con el poder de su Espíritu Santo. Dice Lucas 23, 32 en adelante. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber. Y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: ¿así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos. Señor, hoy, Señor, honramos tu nombre delante de tu palabra, Señor. Queremos vivir, queremos caminar, y hoy, Señor, nos humillamos ante tu nombre, Señor. Queremos rogarte que hoy nos hables y que guíes, Señor, esta enseñanza, y que todo conduzca a tu gloria, a tu honor, Señor. Gracias, Señor. Te suplico, te ruego, alumbra nuestros ojos ante ti, alumbra nuestras vidas, para que nos acerquemos a ti cada día más y más, Señor. Bendito Dios, ruego que tu temor reverente esté en nuestros corazones, Señor. Pongo en tus manos este estudio, Señor, y te pido que me uses, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. ¿Cuán necesario es que la humanidad comprenda la razón por la cual Jesús murió en una cruz? Creo que a pesar de que
inclusive se celebra la Semana Santa durante tantos años. Obviamente sé que no es en todo el mundo, pero cuán importante es que la humanidad entienda lo que hizo Jesús en la cruz. Pero mucho más nosotros como iglesia, mucho más nosotros como iglesia. Usted y yo somos portadores de una verdad eterna que ha sido revelada desde la cruz del Calvario. Y debemos ser portadores de esa verdad y comunicadores de ese mensaje. Tenemos que ser buenos en eso. En ese tiempo, mire, ¿sabe qué me sorprende? Que las personas que más lo criticaron, que más lo acusaron, fue justamente los que eran líderes religiosos de esa época. Y eso me llena a mí como de, digo, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Cómo es posible que las personas que se supone que eran las encargadas de enseñar la palabra de Dios, de pastorear la grey del Señor, ¿por qué tuvieron a Dios hecho carne dentro de ellos y no se dieron cuenta? ¿Por qué lo persiguieron? ¿Por qué fueron así con el Señor? Hermanos, es increíble la ceguera espiritual que había en ellos. Es increíble. Y por eso cuando vamos a predicar la palabra de Dios, no podemos ponernos con cosas humanas. Necesitamos comunicar la palabra de Dios que es viva y eficaz. Las personas no entendían que Jesús estaba en esa cruz siendo totalmente inocente. Totalmente inocente. Para muchos de los que presenciaron ese momento, no fue algo que ellos vieran como algo que Jesús hacía para traer salvación, sino más bien como un problema en el cual Él se metió. Un problema en el cual Él se metió. Jesús, estás ahí por tu terquedad. Estás ahí porque has sido presumido. Estás ahí porque ha sido tu decisión. Y le decían insistentemente, si eres el Mesías, sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. ¿Por qué las personas en esa época morían en una cruz? La cruz era la pena máxima, la pena capital de muerte. Roma la aplicaba a los peores criminales. A los peores criminales. En ese tiempo existían penas como la lapidación. También existían penas como el ser devorados por los leones, la decapitación, el ser lanzado desde un despeñadero, la hoguera y la crucifixión. La crucifixión tenía un detalle cruel, podemos decir que dos. Garantizaba que el malhechor muriera lentamente. Lentamente. Y además que fuera expuesto públicamente para su propia vergüenza como un mensaje de intimidación para los criminales. Era expuesto públicamente. Así que los romanos eran expertos en saber castigar a quienes la ley así lo imponía. ¿De qué fue acusado Jesús? Jesús fue llevado por los líderes religiosos ante las autoridades romanas, acusado de llamar a sublevarse a los judíos contra el César. Contra Jesús se aplicaron muchísimas mentiras. En primera medida, el Sanedrín, que era una organización de máxima autoridad hebrea, ellos eran los encargados de aplicar la justicia, pero ellos quebrantaron sus propias leyes porque fue juzgado en un horario incorrecto, sin testigos, en fin, todo fue contra su propia ley. Y sabemos que todas esas acusaciones decían que él estaba atentando contra el templo, decían que todo lo que acabamos de decir acerca de que él llamaba a la gente a sublevarse contra el César, cosa que él jamás hizo, ni lo dijo. ¿Se acuerda cuando le trajeron la moneda? Y él dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Miren, en la historia han habido varios casos y quise traer hoy solamente a colación 3 ejemplos de personas inocentes que fueron llevados a la pena de muerte. Y después se descubrió que no eran culpables. Un señor llamado Rubén Cantú fue acusado de asesinato con un testigo que aseguró que había sido él.
Fue ejecutado mediante inyección letal y años después el propio testigo aseguró que Cantú era inocente y que lo había acusado por sentirse presionado por la policía. Hay otro señor que se llamaba Teng Xinshan. Fue acusado de asesinato de una mujer y ejecutado con un disparo en la cabeza. Años más tarde la mujer reapareció en la aldea habiendo sido secuestrada. Y un último ejemplo, Troy Davis. Su caso se hizo popular como el prototipo del afroamericano condenado injustamente por la muerte de un caucásico. Con 42 años murió por inyección letal. Varios de los testigos que lo acusaron se retractaron asegurando que fueron presionados por la policía. Casos de personas que murieron bajo la pena de muerte siendo inocentes. Nuestro Señor Jesucristo es el caso máximo del peor caso de juicio contra un inocente. Él era totalmente inocente de lo que se le acusaba, fue juzgado irregularmente, sin embargo fue condenado a la pena máxima, Hay una burla que le hacen varios personajes al Señor en este texto, y es, abro comillas, sálvate a ti mismo si eres el Mesías. Se lo dijeron los líderes religiosos, también los soldados romanos y por último uno de los malhechores que estaba crucificado junto a él. Qué palabras tan llenas de arrogancia y de oscuridad. El ser más santo y puro estaba entre ellos. Ellos pensaban que la forma de demostrar que era el enviado de Dios era librarse de esa vergonzosa sentencia. Pero él tenía pensado hacer algo mucho más grande que eso, y era dar su vida santa y sin mancha como ofrenda a Dios por los pecados de los suyos, morir y resucitar al tercer día. Miren, no era nada cómodo para Jesús. Esta parte del plan redentor, sabemos que unos versos atrás, él rogó al Padre, Padre, si es posible, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Para Jesús no fue cómodo ese momento, para nada. Y además que es el creador dando su vida como ser humano por una creación que no quiere seguirlo, que no quería obedecerle. Mire cuál es el grado de ceguera y de orgullo y de corrupción del corazón del hombre no redimido. Su corazón no quería aceptar que entre ellos había uno más grande que toda la humanidad junta. ¿Hasta qué punto nos puede cegar y endurecer nuestro pecado? A tal punto de tener a Dios haciéndose presente en nuestras vidas y aún así negarlo. Por eso insisto, mis hermanos, con el pecado no podemos jugar. Con el pecado no podemos andar siendo livianos. Si hay algo con lo que debemos estar siempre atentos es cuando el pecado quiere entrar a dominar nuestra vida. Cuando hay alguna puerta de pecado que está allí, cuando hay alguna tentación que quiere venir a nuestra vida, debemos tener cuidado, no sea que nosotros terminemos siendo culpables justamente otra vez de lo que hizo Cristo en la cruz, llevándolo a la muerte. ¿Hasta qué punto nos puede cegar el pecado? ¿Hasta qué punto nos puede llevar a negar a Dios en nuestra vida? ¿Hasta qué punto? Al punto de que estas personas tenían a Dios entre ellos. Y su pecado no les permitió ver al Señor en sus vidas. Los judíos esperaban que el Mesías fuera un libertador para ellos del yugo del imperio romano. Eso para ellos sería suficiente, pero no era ese el plan de Dios en ese momento. Aún después de que Jesús ascendiera a los cielos, el imperio romano duró un tiempo más ocupando sus territorios. Sabemos que el Señor en su primera venida, Él no vino a vengar al pueblo de Dios contra sus enemigos. No vino a hacer esa venganza, no vino a ejecutar esa venganza. Lo primero que Él vino fue como un cordero. Él vino a ocuparse de algo más importante que defender a su pueblo. Él vino a ocuparse del pecado. Él vino a ocuparse de eso que podía llevar a la humanidad a la condenación eterna. Y eso fue primero para Dios. Sabemos, claro está, que en los tiempos del fin, como lo describe la palabra de Dios en varios textos,
vamos a ver al Mesías venir a defender al pueblo de Israel. Lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Pero como Mesías, Él no solamente es un guerrero, alguien que defiende a su pueblo. Como Mesías, Él es un salvador primeramente de su pueblo. Primeramente de su pueblo. Los judíos lo desechaban, decían, no, tú no puedes ser el Mesías que Dios prometió. Tú nos hablas de poner la otra mejilla, tú nos hablas de correr otra milla extra. Tú nos hablas de dar nuestra capa, tú nos hablas de perdonar. Tú no puedes ser nuestro Mesías. Porque nuestro Mesías sería alguien que vendría a defendernos de nuestros enemigos. Miren, una cosa que veo muy marcada en este texto es cómo la humanidad esconde su necesidad primordial de estar con Dios y pone cualquier otra excusa. Ayer miraba en un programa en la tarde y lo digo con dolor, la verdad, el mundo hablando de las cosas espirituales. Y cuán perdido está el mundo. Cuán perdido está el mundo. Hablando de una cantidad de cosas, de ángeles. Dios mío, pero yo con razón el mundo está así. Porque en un tiempo en que se supone que deberían ser espirituales, se ve clarísimo lo extraviada que está la humanidad. El miércoles pasado en el sermón que enseñé, hablábamos de ese punto. Claro, debemos buscar a Dios, pero a la manera de Dios. La gente dice en la sociedad, no es que cada quien puede buscar a Dios a su manera. Falso, falso. Porque Dios pone los términos. Él dejó claramente establecido cómo quiere que lo busquemos y cómo nos acerquemos a Él. Cada vez que el hombre busca fabricar un método o un camino espiritual, fracasa por su condición moral, por su condición caída. Usted se dio cuenta en el huerto del Edén, lo primero que hace Adán y Eva es, para poder cubrirse de la vergüenza de su pecado, es ponerse unos trajes que ellos mismos se hicieron de hojas. Y Dios dijo, no, eso no lo quiero. Lo quitó y les dio vestiduras de animales. Porque esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. Y el mundo busca, en ese tiempo buscaba que entonces el Mesías fuera a su manera. Fuera a su manera. Debemos tener cuidado, no sea que nosotros estemos fabricando un Dios a nuestro acomodo, un Dios a nuestra manera, un Dios que acepte lo que nosotros nos gusta hacer, pero no le hemos preguntado si a Él le parece bien. Debemos cuidarnos de fabricar un Dios a nuestro acomodo. Por eso es tan importante que los ojos de nuestro entendimiento estén puestos en las Escrituras, porque allí está revelado el verdadero Dios, el Dios de la Biblia, para que no caigamos en una idolatría que tal vez ni siquiera sepamos que tenemos. A veces llamamos idolatría el poner una imagen y postrarnos, pero también es idolatría construirse una imagen de Dios que no es real, porque estaríamos adorando un Dios que no es verdadero. Por eso rogamos al Señor que siempre sean las Escrituras las que conduzcan cada estudio que hagamos, cada enseñanza que demos en la iglesia, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Quiénes acompañaban a Jesús en esa sentencia? Curiosamente la Biblia no nos dice sus nombres. Eso es como el tema de los Reyes Magos. Esos nombres tampoco aparecen en la Biblia, ¿sabía? Gaspar, Melchor, esos son nombres, eso no está en la Biblia. Como por ejemplo, la Biblia no dice que Pablo se cayó de un caballo, ¿sabía eso? Léalo en la Biblia y se va a dar cuenta que uno dice que Pablo se cayó del caballo. La Biblia no dice que él se cayó de un caballo, solo dice que él cayó a tierra, pero no dice que él se cayó del caballo. ¿Sí? Son cosas que nosotros decimos y, oiga, sí, veas, se cayó del caballo. Por ejemplo, aquí, claro está, no tenemos los nombres de estos dos personajes, pero ojo porque aquí va el punto central de este mensaje que quiero compartir. Y quiero decirle con todo respeto, y usted no me va a responder a mí, pero usted se va a tener que identificar con uno de estos dos personajes. Con uno de estos dos. El primero de ellos, está ahí en el versículo 39, leámoslo juntos. Dice, uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. ¿Hay arrepentimiento en este hombre? ¿Usted qué dice? No.
Está examinándose. Hombre, sí, yo cometí estos errores. Por ningún lado hay arrepentimiento. Por ningún lado. Ni siquiera mostró arrepentimiento, ni siquiera en su último momento de vida. Por eso mire lo que le digo, el pecado tiene un poder tan tremendo que puede llevar a engrosar el corazón tanto hasta el punto de ni siquiera en el último momento de vida reconocer que necesitaba a Dios. Podía ser sus últimos segundos de vida. ¿Y para qué los usó? Para burlarse de otra persona. No mostró ningún tipo de arrepentimiento. ¿Pero qué quería él? ¿Para qué quería que Jesús se salvara a sí mismo? ¿Para qué quería según el texto? ¿Quién me ayuda? Para que los salvara, hombre. Sálvate a ti y de paso sálvanos a nosotros. Este hombre quería una salvación no de sus pecados, sino una salvación de la circunstancia. ¿Sí? Una salvación de la circunstancia, es decir, Señor, estoy en este problema, ¿será que me ayudas? Yo veré, yo hago una novena, yo veré, yo después subo al monte, Señor. Yo veré, Señor, si tú me salvas de esta, seguro que doy una buena ofrenda. Yo veré que esta vez sí voy a ir a la iglesia. Y tratamos de transar a Dios pensando que lo que necesitamos es la salida de un momento de estrechez, de un momento de problemas, de un momento de fuego y de incendio. Señor, apágame este incendio. Y una vez se apaga el incendio, no más Jesús. No más Jesús. Pero vuelve el problema, ay, ¿verdad? ¿Verdad que Jesús me salva? Ese sí es mi Señor. Pues no, mis hermanos. Cuidado porque esa es la actitud de este primer malhechor. En problemas, en condenación, casi que agonizando. Si tú eres el Mesías, si tú eres quien dice ser Jesús, el Todopoderoso, el gran Salvador, ¿por qué no te salvas y por qué no me salvas a mí de este problema? Dios no quiere trabajar de esa manera, porque a veces queremos hacer de Jesús el mago, el de la lámpara, el que frotamos y sale y nos concede un deseo. No, ese no es el Jesús de la Biblia, mis hermanos. El Jesús de la Biblia es aquel que demanda de la humanidad, de su creación, una rendición genuina y una vida obediente. A veces el Señor en su misericordia sí, ¿sabe? Que a veces el Señor salva a las personas, pero a veces no es suficiente. ¿Cuántos de los leprosos que Jesús curó volvieron a darle gracias? Solo uno de ellos. Entonces, este malhechor solo quería una salvación momentánea, quería una salvación de las circunstancias, pero no hay arrepentimiento. Miren, examínese usted antes de dormir, ¿cuántas veces usted ha meditado en lo que a Dios no le agrada y le ha pedido perdón? Piense en eso, porque eso es un diagnóstico espiritual que nos ayuda. ¿Hace cuánto que usted no le pide perdón a Dios por un pecado? ¿Hace cuánto? Si esto es algo que ocurre diariamente, puede ser un indicador de que por lo menos usted y yo somos conscientes de nuestros errores. No quiere decir que con eso estemos ya hechos, pero es un buen paso. De hecho, entre más caminamos con Dios, más deberíamos ser conscientes de aquellos aspectos en los que necesitamos gracia divina. Entre más caminamos con Él, debería ser de esa manera. Este malhechor quería salvarse de esa pena capital para seguir siendo el mismo. Si tú has venido a Cristo para seguir siendo el mismo, de una vez te digo, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Es preferible que sigas viviendo perdidamente. Pero si tú vienes a Cristo, debes venir dispuesto a que Él inclusive desbarate tu vida completa y haga algo nuevo. Pero si tú vienes a Cristo y dices, ay sí, pues yo voy, pero después de que el pastor dice amén, yo salgo y sigo siendo el mismo. Mejor que no vengas a la iglesia, hermano. Porque eso es ser un religioso, ¿sabes? Eso es ser un religioso. ¿Para qué? Entonces, hermanos, este hombre no quería cambiar su vida, no quería rendirse a los pies de Dios. Es más, estoy seguro que si el Señor le hubiera concedido su petición,
se hubiera bajado a seguir siendo un malhechor. Un malhechor. Seguir siendo el mismo. Porque el Señor no quiere un cambio moral, Él quiere un nuevo nacimiento. Una nueva vida, un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Pero pasemos al otro malhechor, que de él tenemos mucho que aprender. Insisto, con mucho respeto se lo digo, usted debe saber hoy con cuál de los dos se identifica. Porque siempre estaremos delante de Cristo y su cruz. Siempre, siempre. Y la humanidad está dividida en esos dos grupos. Y usted va a entender. Leamos los versículos 40 al 42. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre dice cosas tan preciosas que también me quiero detener a que las analicemos. Y él dice: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Y aquí está un primer indicador, y es la ausencia del temor a Dios. Este le dice al otro: ¿ni siquiera tienes temor a Dios? ¿Ni siquiera temes al Señor en este momento en que vas a morir? Este hombre reconoció la dureza del corazón de su compañero hacia Dios. Ambos sabían que les quedaban pocas horas antes de entrar mejor a su destino final. Cuando la muerte está llamando a la puerta, aún hay tiempo para tener a Dios y buscar su perdón. Aún cuando la muerte esté tocando la puerta, aún cuando sepas que estás agonizando, aún aunque lamentablemente has tenido tu vida para vivir con Dios, pero aún Dios es tan bueno que aún en el último momento todavía hay chance de que acudas a Dios por perdón y por misericordia. Aún hay tiempo, aún hay tiempo. Pero miren lo clave que es el temor a Dios. Miren, con el temor a Dios la gente se aparta del mal. Con el temor a Dios la gente sabe que es mejor vivir bajo una conciencia limpia delante de Dios que quedar bien con los demás. Necesitamos el temor a Dios, hermanos. Y este hombre en ese momento de agonía dijo: ¿sabes? Ni siquiera temes a Dios estando en este momento en que vamos a morir. Dios nos permita vivir bajo un temor reverente de su nombre. Un temor reverente de su nombre. Este hombre reconoció la dureza de corazón. A diferencia del otro malhechor, este se dio cuenta de que era tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Era el momento. Tal vez eran los últimos segundos de su vida, minutos. Pero él dijo: yo prefiero, aunque sea tarde, ponerme a cuentas con Dios. Ponerme a cuentas con Dios. Este malhechor mostró arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él reconoció que él era culpable. Él reconoció que había fallado. Él reconoció que sus obras no eran dignas de Dios. Y que lo que estaba recibiendo era lo justo. Hermanos, ante los ojos de Dios, yo quiero que hagamos una diferencia entre lo que es justicia y misericordia. Lo justo delante de Dios es que perezcamos ante su juicio. Tengo que decirlo me da temor decirlo, pero es lo que dice la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo justo. Eso es lo justo. Dios mío, es que tú no eres justo. Lo justo es que ya no estuviéramos aquí, porque la paga del pecado es la muerte. Cada segundo en que usted y yo respiramos, habiendo aún cometido pecado, es una manifestación de gracia. Pero misericordia es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. Qué bueno que hoy podamos aprender eso, la diferencia entre la justicia y la misericordia. Porque por la justicia todos deberíamos caer fulminados. Por ahí en la palabra de Dios hay un relato de cuando el arca del pacto fue robada. El arca del pacto va llegando porque cuando estuvo en la tierra de los filisteos y todas estas personas, la sola presencia de Dios en el arca
trajo juicio a las personas, le salían tumores, se enfermaba, fue terrible. Y dijeron, no, 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 mejor devolvámosla porque estamos en problemas. Y la mandaron sola y pues decían que si realmente era Dios el que estaba haciendo eso, pues el arca solita iba a llegar nuevamente donde estaba y así ocurrió. Y dice la escritura que hubo un momento en el que el pueblo de Dios estaba muy contento porque la presencia de Dios volvió. Ahora hay muchos interrogantes que deberíamos hacernos y es que la presencia de Dios no llegó cargada por hombres que tenían reverencia, sino fue cargada por unas vacas. Cuando debía ser la humanidad la que debería honrar a Dios. Pero llegan allá y cuando llegan entonces ellos empiezan a celebrar. Y hay un momento en que venían cargándola los que debían cargarla porque Dios había designado que el sacerdocio, algunos eran encargados de eso. Y hubo un momento en que el peso de eso los venció y se fue a caer. Y entonces dice la Biblia que una persona que no era sacerdote, de la línea sacerdotal, la cogió para que no se cayera y murió fulminantemente. Pereció en el momento. Entonces, hermanos, este hombre, este malhechor, tuvo una sabia decisión. Aún en los últimos momentos de su vida, él pensó en Dios. Él pensó en Dios y sabía que estaba recibiendo lo que era justo. Lo justo era morir porque él era un malhechor. Pero entonces él apela a la misericordia de Dios. Mire, cuando lleguemos al cielo, si Dios lo permite, nuestra fe es genuina, si hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, nos vamos a llevar muchísimas sorpresas. Creo que van a haber muchísimos malhechores de último momento que se arrepintieron. Y usted va a decir, ¿qué? ¿Usted aquí? ¿Usted aquí? Uno no sabe. O sea, nos vamos a llevar sorpresas. Porque a veces ante el yugo de la muerte, hasta el más valiente se acobarda. Hasta el más valiente se doblega. Y dice, bueno, fui un roble en vida, pero ante la eternidad y ante el juicio de Dios, doblego mi corazón. Nos vamos a llevar varias sorpresas. Puede que nos encontremos personajes icónicos de la historia de la humanidad que decíamos, no, ese debe estar tostado. Pero nos vamos a llevar sorpresas. Y la salvación de este malhechor es un ejemplo de eso. Es un ejemplo de eso. Nos vamos a encontrar con personas con una fe tardía, pero una fe válida para ser salvos. Una fe tardía, la fe del último momento. Porque a veces somos especialistas en hacer todo a última hora. ¿Sí? Entonces, y a veces la salvación también pasa igual. Bueno, sí, yo vivo perdidamente, pero cuando sea mi último momento yo me arrepiento. Yo conozco gente que es así. Y yo les digo, sí, ¿cómo no? Como si usted supiera en qué momento le va a llegar y cómo va a morir. Siga así, siga pensando de esa manera. No sea que la muerte lo sorprenda y usted no tenga ni tiempo de arrepentirse. Por eso la Biblia dice que entre tanto que el día es hoy, dice. Es hoy, es ahora que debemos correr a los brazos salvadores de Cristo. Este malhechor reconoció algo también muy importante. ¿Saben qué fue? El valor de la inocencia de Cristo. Porque él dijo, este hombre ningún mal ha hecho. Él pudo reconocer la inocencia de Cristo. Ante esta afirmación me surge la pregunta, ¿y cómo supo él eso? ¿En qué momento? ¿Será que se cruzó a Jesús haciendo algún milagro? ¿Será que lo vio por ahí multiplicando panes y peces? ¿Será que lo vio salvar a la mujer que fue descubierta en acto de adulterio? ¿Qué pasó? ¿En qué momento este hombre llegó a esa conclusión? Investigando un poco sobre el tema, es probable, dicen algunos, que unos versículos atrás Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es probable que esa oración tan personal entre Jesús y Dios haya llegado a los oídos de él. Y se haya maravillado y haya dicho, wow, ¿cómo es posible que este hombre en su propia agonía, sabiendo que ha sido golpeado por estas personas, que ha sido desechado por su pueblo, cómo es posible que aún ore por ellos? Y creo que es muy posible que eso haya sucedido. Porque seguro en esa agonía ellos tuvieron que escuchar la oración, la conversación de Cristo con su Padre.
Así que es muy posible que eso lo haya convencido de la inocencia de Jesús y de su identidad como el Mesías. Este hombre tuvo una fe en Él como Señor y Salvador. Reconoció que Él es un rey, porque le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En tu reino. Reconoció que entre ellos había un rey. Había un rey. Y Él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre vio a Jesús como lo que realmente es: un magnífico rey, sublime, que vendrá a establecer su reino en la tierra con todos aquellos que le rindieron sus vidas como Señor y como Salvador. Este hombre sabía que su tiempo aquí en la tierra se había agotado. Se le acabó la pila, se le acabó la boleta, se acabó la película, pero ahora quería estar tranquilo ante su destino eterno. No importa si tú vives aquí en la tierra un paraíso si no tienes a Dios contigo. Como tampoco importa si vives un infierno aquí, pero tienes a la espera el destino eterno si tienes a Cristo contigo. Lo que hace la diferencia en la eternidad es quién es Cristo para ti. ¿Quién es Cristo para ti? Sabía que su tiempo en la tierra se agotaba, pero la fe le abrió la puerta a una eternidad con Dios. A una eternidad con Dios. Él pudo haber vivido perdidamente en la tierra, pero aún pudo tomar una sabia decisión. Dicen por ahí algunos que este ladrón logró robarse el cielo. ¿Sí? Que este ladrón logró robarse el cielo, porque en su último momento logró entrar a la casa de Dios. ¿Pero por qué lo hizo? Porque creyó en Cristo, porque creyó en una eternidad de reconciliación, de vida eterna con Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Inmediatamente después de que una persona muere, inmediatamente se va a un destino eterno. Inmediatamente. En lo personal, y puedo entender quien tenga posturas diferentes a este tema, dentro del pueblo cristiano, hay gente que de verdad ama a Dios. Hay personas que dicen que el alma duerme, que no sabe nada hasta que llega el tiempo de la resurrección de los justos. Puedo entenderlo, pero yo no comparto esa posición. ¿Por qué? Porque hay varios textos que nos hablan de que las almas son conscientes, cualquiera que sea su destino, si está en la perdición o está en la salvación. Déjeme le hablo de, por ejemplo, una parábola, que no la vamos a citar hoy, pero está la parábola de Lázaro y el hombre rico. Esa parábola, aunque es parábola, nos dice una realidad, porque nos deja ver que el hombre rico estaba en un lugar de tormento y era consciente de eso. Tanto así que recuerda a sus familiares y pide que alguien vaya y les predique. En cuanto a las personas que están en la gloria de Dios, también nos muestra en el libro de Apocalipsis, en el tiempo de la gran tribulación, nos habla de que las almas de los justos que fueron asesinadas por la persecución del anticristo, dice que Dios deja esas almas debajo de su altar. Y que esas almas, dice así la Biblia, dice que esas almas le claman a Dios, le dicen: Señor, ¿hasta cuándo no nos harás justicia? Entonces, yo en lo personal no creo en el tema del sueño del alma. Creo que el tema del dormir es como tal la separación del cuerpo de su parte inmaterial, que eso lo hablamos hace unos días. Pero el Señor le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Así que tan pronto nuestro cuerpo deje de funcionar, si hemos acudido a Cristo como este malhechor, que reconoce sus faltas, que reconoce que Él es un rey, que tiene un reino venidero, que ofrece salvación, entonces el Señor podrá decirnos lo mismo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo Jesús puede darle al alma de un pecador la seguridad de salvación. Él es el único que puede hacerlo. Le dio una promesa
de compañía eterna. ¿Sabe? Me encanta algo de lo que dice Jesús. Ni siquiera la muerte podrá separarte de mi compañía. Ni siquiera la muerte. Y lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8, ¿no? Que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La muerte para los justos es el avance a la experiencia más gloriosa de amor que pueda vivir. El Salmo 91 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeremos mal alguno, porque aun cuando partamos de aquí, Él aún nos sigue tomando de la mano y nos lleva con Él, aún después de morir. Por eso la muerte de los justos es un aliciente. Pablo decía que él estaba puesto en estrecho, que no sabía qué era mejor. Le decía, pues, irme con mi Señor, porque para mí el morir es ganancia. Pero él decía, pero también sé que tengo un llamado de Dios. Entonces, lo bonito de esto es que tenemos una promesa de compañía eterna. Jesús dijo en Mateo 28 que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no solo hasta el último momento en que nuestro corazón palpite y respiremos, sino dice que también estará con nosotros aún después de la muerte. Después de la muerte. Me encanta cuando la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y cita a Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, que sus almas estaban delante de Dios, porque seguían allí. Qué maravilloso es eso. Pero también le entregó una promesa de gozo para su alma. Y le dijo, hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. En el paraíso. Hoy tú vas a disfrutar de mi presencia. Vas a disfrutar de un lugar donde mi compañía es la gloria para tu vida. Es la gloria para tu vida. Hermanos, cierro con esto. ¿Será que entendemos nuestra posición ante la cruz de Cristo? ¿La entendemos hoy? ¿Será que entendemos que fueron nuestros pecados los que llevaron al Señor a la cruz? ¿Será que lo entendemos? ¿Eres de los que sabiendo que un día tendrás que presentarte ante Dios, sigues viviendo de una manera que le ofende? ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres de los que reconoce su pecado y puede ver en Cristo un glorioso Salvador que te da la oportunidad de vivir con Él en el paraíso? ¿De qué lado de la cruz estás hoy? ¿En dónde estás? ¿A la derecha, a la izquierda? ¿Con cuál de los dos te identificas? Ruego a Dios que todos podamos ser como aquel que reconoció su falta, su necesidad de salvación, que reconoció quién era Cristo y a quien Cristo le pueda decir, te aseguro que el día en que partas estarás conmigo en el paraíso. Amén. El Cristo de la Biblia es un Cristo que ofrece salvación. Aún estás a tiempo, si estás del otro lado todavía puedes cambiar de actitud, porque estás vivo. Estás vivo. Y después de morir, no hay oración, intercesión, rezo, todo lo que quieras. Nada de eso vale. Porque importa tu decisión. Tu decisión. Tu decisión. Y aquí no le puedes pedir ni a tu mamá, ni a tu papá que te salve, ni al mejor amigo, ni a la palanca X o Y. Importa tu decisión. Tu decisión. Hoy estamos frente a la cruz de Cristo. ¿Cuál va a ser entonces tu posición? ¿De qué lado vas a estar? ¿Vas a confesar o te vas a seguir burlando de Dios? ¿Vas a seguir diciendo, si tú eres el Mesías, sácame de este problema y voy a seguir viviendo como quiera? ¿Cuál va a ser tu postura? Porque es tiempo de que nosotros tengamos una postura clara ante Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por tu bendita palabra. Hoy hemos meditado, Señor, en cómo puede estar la humanidad delante de ti y en tu cruz, Señor. Hoy quiero darte gracias, Señor, porque aún tú sigues llamándonos al arrepentimiento, aún tú sigues dándonos la oportunidad de venir ante ti y reconocer nuestras fallas y nuestra necesidad de ti como Salvador, Señor. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, si hemos vivido hasta este día como aquel malhechor que solo busca que tú le saques de sus problemas para seguir viviendo como quiere.
Hoy pedimos perdón, Señor, si hemos entendido nuestra vida espiritual de esa manera. Pero hoy tú nos has hablado a través de tu palabra, al ver este segundo malhechor, cómo reconoció que es importante el temor a Dios, la reverencia a ti y a tu nombre, Señor. Porque aún, Señor, todos tendremos que comparecer delante de ti. Todos tendremos que presentarnos delante de ti, sin excepción. No importa cuál haya sido nuestro credo, no importa cuál haya sido nuestro color de piel, nuestro apellido, nuestro estrato social, nuestro nivel de educación, sin importar, Señor, eso. Todos tendremos que comparecer delante de ti, Señor. Permite, Señor, que hoy, si en este lugar y personas que verán este mensaje están coqueteando hoy con esta posición del primer malhechor de buscar que Dios los saque de su problema, permíteles hoy entender que más que un Dios que apaga incendios, tú eres un Dios que salva pecadores. Señor, gracias. Hoy te pido, bendito Dios, que nos ayudes a entender esta gloriosa verdad. Te pido, Señor, en esta mañana, Señor, que nos ayudes a entender que necesitamos arrepentimiento y salvación. Bendito Dios, gracias. Hoy queremos abrazar tu salvación porque tú eres un Dios que salva. Tú eres el Mesías, tú eres Cristo el Señor. Hoy reconocemos que tú fuiste a esa pena de muerte siendo absolutamente inocente. Pero es ese mérito de tu inocencia el que hace que tú seas la ofrenda perfecta y suficiente por los pecadores. Hoy te agradecemos por haberte conservado puro, santo y sin mancha, aún bajo mucha presión, Señor. Pero gracias, Señor, porque tu sangre preciosa hoy nos limpia de pecado. Hoy, Señor, te bendigo porque sé que en este lugar estás impartiendo perdón, estás impartiendo limpieza, Señor. Estás impartiendo nueva vida, Señor. Aún, Señor, discierno que estás impartiendo sanidad también, Señor. Sana hoy, Señor, toda enfermedad, toda dolencia. Señor, enfermedades que han venido aún como consecuencia del pecado también. Señor, te suplico que hoy sanes los enfermos. Toda persona que hoy pueda estar afectada por alguna lucha en su cuerpo, en su salud, te suplico, mi Dios del cielo, derrama sanidad sobre cada uno de ellos. Señor amado, en esta mañana te damos gracias porque tú eres el Cordero de Dios, santo y sin mancha. Y hoy ponemos nuestra fe en ti como nuestro único Señor y Salvador. El único que puede decirnos con toda seguridad que el día en que partamos guardarás nuestro depósito allí en la casa del Padre. Guardarás nuestro lugar porque tú dijiste, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para cada uno de ustedes. Guarda nuestro lugar, Señor. Y permite, Señor, que hoy muchos malhechores puedan venir a ti en arrepentimiento. La verdad es que todos de alguna manera lo somos, Señor. Todos de alguna manera hemos sido malhechores. De alguna u otra manera hemos ofendido tu nombre y hemos quebrantado tu ley. Permite que hoy miles y miles y miles de millones de personas puedan tener un encuentro contigo, así como este malhechor en su último momento, Señor. Bendito Dios, aún hay tiempo de huir de las llamas del infierno. Aún hay tiempo de huir de una vida vacía, vana, sin propósito. Aún hay tiempo de correr a la gloria de Cristo. Y hoy, Señor, proclamamos desde esta iglesia que Cristo es un poderoso y suficiente Salvador. Señor, damos gracias porque tú nos das la bendición de gozar de tu compañía aún después de morir. Gracias porque los justos no mueren solos. Tú siempre estarás alrededor de tus hijos y aún los recogerás en su lecho de muerte, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad de tu amor y de tu misericordia. Y gracias por ese lugar que nos has preparado, un paraíso. Y ese paraíso es un paraíso porque tú estás allí, Señor.
Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a tener la Santa Cena para cerrar este momento. Así que le pido que me regale unos minuticos más de su tiempo y vamos a participar hoy de la Santa Cena. Así que vamos por favor a orar y vamos a empezar a recibir cada uno el pan y el vino. Señor, antes de tomar la Santa Cena, Señor, queremos, Padre mío, ponernos hoy en una actitud correcta contigo, Señor. Queremos hoy, como este hombre en la cruz, reconocer nuestro pecado, pero también agradecerte la maravillosa bendición de recibir perdón y gracia. En esta mañana, Señor, te bendecimos. Queremos pedirte, tú que conoces cada lucha personal en el tema de las debilidades, de la tentación y de la lucha con el pecado, tú las conoces muy bien. Hoy te suplico, Señor, ayúdanos a vencer, ayúdanos a avanzar, Señor. Te lo suplico, Dios. Y hoy a través de esta Santa Cena recordamos que tú estás cercano a los pecadores para darles salvación y vida eterna, Señor. Que tú estás cercano, Señor, a la humanidad para darle un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y aunque sea el último momento, si hay fe, si hay confianza, si hay arrepentimiento, hay espacio para uno más en tus cielos, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos participar de la Santa Cena. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a participar entonces de la Santa Cena, así que dice la palabra de Dios, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan y hagamos memoria de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Levante su copa. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Participemos hoy del vino y recordemos su pacto eterno y suficiente a través de su sangre sin mancha y sin pecado. Señor, te bendecimos. Hoy queremos pedir tu gracia y tu favor sobre la iglesia, sobre cada familia, Señor. Te suplico hoy, Señor, que nos conduzcas a través de cada día de la vida, sustentados por tu poder, por tu mano de amor, Señor. Te pido, Señor, que puertas de favor, de bendición sean abiertas para mis hermanos, para sus familias. Ruego que tú acampes alrededor de ellos, los guardes y los defiendas, Señor. Y una vez más te suplicamos, ten misericordia de nuestro país. Bendice nuestra patria, Señor. Bendice a nuestros gobernantes, Señor, para que vivamos quieta y reposadamente. Dirígelos, guíalos. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, en sus vidas, en sus acciones, Señor. Y Padre, ten misericordia de Colombia. Ten misericordia de nuestro país. Ten misericordia, Señor, y guárdanos de un desastre natural, Señor, guárdanos. Pero permite que hoy el mundo, especialmente Colombia, pueda mirar al Cristo de la cruz como estos dos malhechores, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, una última cosita. Tenemos los diplomas para las personas que se bautizaron.
Creo que faltan varios, pero los que vinieron se les va a dar su diploma. Entonces, quiero tomarme este momento para entregarlo. Mis hermanos Mario y Caterina, ¿podrían pasar aquí, porfa? ¿Me ayudan? Bueno, yo aquí separé los que vi que están aquí. Entonces, creo que sería hasta acá. Sí, entonces estos son. Y quiero que ustedes, porfa, ya. Vamos a leer rápidamente el certificado. Dice Iglesia Bíblica Berea, Hechos 17, 10, 11, certificado de bautismo. El día 2 de abril del 2023 se bautizó en cumplimiento del mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en Mateo 28, 19. Dando así testimonio público de que renuncia a la vida antigua y afirma su fe en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Firma el pastor Juan Carlos Bermúdez Vuelvas en la Iglesia Bíblica Berea con Personería Jurídica 0590 del 11 de mayo de 2018, con todo el formalismo, pero con todo el cariño y con todo el amor por ese paso que dieron. Entonces, Isabela Bermúdez. Muchas felicitaciones. Fernando Díaz. ¡Bravo! Brigitte Dueñas. ¡Bravo! Karen Cárdenas. ¡Bravo! ¿Sí está Karen? ¡Bravo! Ahí que le echo un ojito ahí mientras ella pasa. Felicidades. Y Cristian Morales. ¡Bravo, Cristian! Muchas felicitaciones, muchas bendiciones y estamos atentos a los que quedaron pendientes para la próxima. Para dentro de 8 días por ventanilla. Pero no se vayan, porfa. Bueno, también quiero aprovechar hoy para reconocer y agradecer a personas muy especiales que estuvimos muy involucrados en todo el tema del bautismo. Quiero agradecer a Mario, a Caterín, a sus hijas, a Luceli, a Erika y a mi esposa. Quiero reconocer y también a Isa y a Lucy, que estuvimos ahí trabajando por todo esto. Que Dios les recompense. Ustedes han demostrado cariño por el Señor, por su obra. Que el Señor les prospere y damos gracias a Dios por personas como ustedes. Amén. El Señor les bendiga y un abrazo para todos. Muy bien, finalmente las personas que deseen apoyar este ministerio con sus ofrendas voluntarias, queremos agradecerles y vamos a orar por las ofrendas. Señor, gracias te damos hoy por la economía de las familias de la iglesia y hoy creemos que tú eres quien nos sustenta, quien nos cuida, quien nos abre puertas de favor. Bendice la economía de cada familia de la iglesia, Señor. Te pido que salgas a su encuentro con maravillosas bendiciones, Señor. Bendíceles enormemente. Provee a aquel que esté padeciendo de necesidad. Sorpréndelo y déjanos saber cómo podemos ayudarle, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, bendiciones y una excelente semana para todos. Chao a todos que están en casa.